Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Neri Piliu, Yo soy Janina Quiñones y somos tus tus maestros maestros virtuales virtuales de del tango. tango. Hoy vamos a trabajar El 8 adelante. perfecto. Vamos a trabajar el 8 adelante, como dijo Neri, y les vamos a dejar de todos modos los links del 8 atrás, que vimos la clase anterior por si te lo perdiste, y el link de la caminata. ¿Empezamos a trabajar? Sí, vamos. Abbiamo detto un noto in avanti. Bueno, acá estamos. Vamos a empezar mostrándoles el 8 adelante. Este sería el objetivo donde nosotros queremos llegar, crecer junto a ustedes. Para esto necesitamos tener claro diferentes conceptos y diferentes técnicas de nuestro cuerpo, equilibrio, balance y cómo funciona todas nuestras articulaciones. Voy a empezar con algunos ejercicios, ¿te parece? Dale. Por favor, tome asiento. Voy por atrás de usted, señorita. Permiso. Bueno, vamos a empezar explicando algunos puntos importantes para que este 8 se vea fluido. Vamos a trabajar primero sobre las piernas, ¿sí? La pierna de base en este ejercicio va a estar estirada, voy a poner el peso sobre la pierna izquierda y voy a empezar articulando mi rodilla. Después el pie, los dedos se van a alinear con la rodilla y después de que lleguemos a este punto nuestros dedos continúan hacia adelante. Vuelvo, ¿sí? Pero en este caso, hagan mucha atención, relajo la rodilla o creo espacio con la rodilla y vuelvo con los dedos hacia atrás, hacia la base. Si se dan cuenta, en la base tengo los pies unidos, no las piernas. Porque muchas veces lo que pasa es que a la base llevan toda la pierna. ¿Qué pasa? Me dicen, no, pero yo tengo la rodilla flexionada. Y la rodilla sí está flexionada, pero no está articulada. Para mí, caminar con las dos piernas estiradas o caminar con las dos piernas flexionadas es lo mismo. No hay articulación en nuestra pierna, ¿sí? Entonces, podemos trabajar con la rodilla de base estirada, pero la libre debe estar súper libre. Para llegar a eso, lo que tenemos que hacer es flexiono la rodilla con este ejercicio, estiro la punta hacia adelante, vuelvo con los dedos y desde este punto de base hacia atrás vamos a llevar los dedos y la rodilla se va a estirar porque mis dedos están empujando hacia atrás, no porque quiero llegar a un punto y estirar mi rodilla, ¿ok? Vamos a hacer este ejercicio de nuevo, pero en este caso levantando el pie del piso. Voy a ir hacia arriba, voy a juntar solo mis dedos hasta la base, mi tobillo hasta la base, estiro y junto con una pierna y con la otra, estiro y junto. Pero si ven, vuelve, ¿sí? Solo mi pie, estiro, vuelve solo mi pie, ¿ok? Desde este punto lo vamos a hacer hacia atrás. Entonces, voy a crear esta especie de 4, adelante, vuelvo hacia la base, de la base mi pie supera la base y mi rodilla va a empezar a ir hacia atrás. Hasta este punto, el error que muchas veces cometemos para ir hacia atrás es estirar directamente la rodilla. En cambio, si se dan cuenta, mi rodilla viaja y se extiende porque es mi pie el que provoca esto. Entonces lo que significa es que cuando voy a mover mi pierna también de atrás para adelante, voy a mover la rodilla, los dedos y ven que nunca junto toda la pierna en la base, ¿sí? No junto toda la pierna en la base, porque si no, esto lo que podemos hacer es solamente cuando vamos a cerrar el paso, no cuando estamos caminando en dinámica, ¿sí? Entonces voy con mi rodilla y voy con los dedos. Esto respecto al movimiento de la pierna libre. Voy hacia adelante ahora a cambiar el peso. Mi pierna libre quiere sentirse importante, como la de base. La de base lleva mi peso, meto el peso sobre la pierna derecha,
voy hacia adelante como el ejercicio anterior. Y ahora cambio el peso de la cadera. Alineo mi cadera a mi tobillo. En este punto, muchas veces lo que hacemos es relajar completamente esta cadera y esta pierna se siente completamente sola. Primero era base y ahora me deja sola completamente. No. Voy a cambiar mi peso y la de base va a estar con todo el peso de mi cuerpo y la libre, los músculos de la libre, van a hacer que se conecte con la tierra, ¿sí? Entonces voy a tratar de que mis músculos de la pierna libre vayan hacia abajo, ¿sí? Y después voy a relajar la rodilla para ir hacia adelante, ¿sí? Vení, Neri. Permiso. Te doy un mate Dale. en tanto, así vos tomás el mate y no dicen las personas que te hago trabajar mucho a vos. Obviamente, argentino. Obviamente, lo que está diciendo Janina es para el hombre y para la mujer, ¿ok? Esto es muy importante. Cuando yo voy a caminar, hago exactamente lo mismo, ¿no? Yo, en este caso, voy con mi pierna derecha hacia adelante, empujo con mi pierna izquierda hacia adelante, abro el psoas de la pierna derecha y cuando voy adelante, con el paso, no voy con toda mi pierna izquierda toda rígida, sino que relajo la articulación de mi rodilla, pero sin mover mi cadera. Estoy todo el tiempo como creando espacio, abriendo el psoas. Una vez que estoy acá, mi pierna izquierda relaja el tobillo y va primero la rodilla y después va el pie. Obviamente acá puedo decidir si yo quiero apoyar la punta primero, apoyar el taco o tal vez venir con todo el pie hacia arriba, ¿no? Como un movimiento más felino. Te quiero decir que te salió el italiano, los psoas. En español se dice psoas. Perdón, amor. Porque tal vez alguno dice, ¿qué significa psoas? Es los psoas en italiano. Es en español, ¿cómo se dice? Psoas. Psoas. ¿Querés que yo te haga este movimiento? Yo te voy teniendo el pie. Hago con la cámara de los pies. De los pies. ¿Nos podemos acercar un poquito más si querés a la cámara? Ahí está, perfecto. Rodilla, dedos, empuje, cadera izquierda sobre la pierna izquierda. Mi cadera derecha está hacia abajo, no está hacia arriba. No muevo las dos piernas hacia adelante. Muevo solo la izquierda. Relajo la rodilla y ahora el pie que empuja fuerte hacia adelante. ¿Sí? Esto es el movimiento con la pierna libre. Ahora vamos a trabajar con la de base. La de base va a ser pivot, ¿sí? Si quieren, ¿me pasas el palito, por favor? Agarramos un palito, lo que tengan en casa o también una bufanda, lo que sea. El torso lo vamos a dejar hacia el palito, ¿sí? Los brazos siempre en la misma posición. Si querés mostrar con la cámara de arriba, Neri, por favor. Van a quedar en la misma posición y voy a mover el pivot, ¿sí? No va a pasar que muevo todo mi cuerpo. Pongo ambas. ¿Sí? Ambas. Exacto. Con la pierna de base voy a tratar, como dice Neri, de hacer este movimiento, ¿sí? De pivot como apagando un cigarrillo, ¿sí? Como un twist. ¿Ok? Y en la parte de arriba me quedo quieta hacia adelante, ¿sí? Voy a conectar el tobillo con la cadera. Pivot hacia la diagonal, centro. ¿Ok? Ahora a este movimiento le vamos a agregar el anterior que hicimos, ¿sí? El 8 en adelante es un paso en adelante, no es una cosa diferente. Entonces, pensamos que estamos haciendo un paso en adelante, pero mi pierna de base me va a cambiar la dirección. Entonces, agregamos al movimiento de adelante y atrás el pivot en la de base. Un cuarto de pivot, adelante. ¿Ven la fluidez que tengo en la pierna libre? No hago esto. Ahí el movimiento se ve bloqueado. Ahora vamos a agregar el cambio de peso que hicimos anteriormente. Pivot, pierna libre. Ahora a este punto cambio el peso. Como dijimos es un 8. Tiene un punto de conexión en el centro. No voy a llegar hasta adelante de todo. Voy a llegar con mi eje al centro. Desde este punto empujo
para girar mis caderas y crear el círculo. ¿Sí? Poneme la cámara de arriba, por favor. Entonces, adelante. Cambio el eje al centro. No hacia adelante completamente. Se ve que ven toda mi pierna. Mi eje está en el centro. Pero con el empuje de la pierna de atrás y la dirección de mi cadera, voy a crear el 8 y voy a terminar de pasar mi eje. ¿Ok? Esto es lo que tenemos que hacer, sea el hombre o la mujer, en el 8 adelante, ¿sí? Pero esto es muy importante cuando nosotros hacemos esto de que, no sé si se dieron cuenta, que Janina en ningún momento movió todo el torso. No, porque lo vas a mover vos, si vos me vas a marcar el pivot. Como dijimos en la clase anterior, de acá yo soy el responsable de mover la parte de arriba de la mujer. Como estamos en conexión con el abrazo, no me preocupo, él va a mover mi torso. Yo lo que tengo que replicar y me tengo que preocupar es de mover mi parte de abajo. ¿Sí? Ahora le quiero marcar a Janina el 8 adelante. Como dijimos en la clase anterior que explicábamos el 8 atrás, yo me debo mantener el peso al centro. No debo moverme con todo mi cuerpo de un lado hacia el otro. Tengo que mantener el peso más al centro para crear el infinito que habíamos hablado. Pero acá, yo para hacer ver a la mujer de una forma más, ¿cómo se puede decir? Estética. Estética, más Con más líneas. con más líneas, no uso esta línea, podemos decir, sino empiezo a usar las diagonales. No uso una línea con mi torso horizontal al piso, sino empiezo a usar las líneas ya más diagonales. A lo que quiero decir es, con mi pierna derecha empujo hacia el lado derecho, pero con mi torso voy hacia el lado opuesto, creando las diagonales. Esto lo que le provoca a la mujer es verse más estética, más estirada. Lo que yo veo que vos haces cuando empujás, vas a conectar el empuje de tu pie con tu cadera y tu cadera con tu dorsal opuesto. Y es ahí donde se empieza a crear la primera diagonal. ¿Esto qué va a hacer en nuestro cuerpo? Vamos a ir hacia adelante y nuestro 8, porque nuestro 8 muchas veces es para abajo, ¿sí? En vez de que sea para abajo y pesado en el pivot, porque muchas veces nos hacemos mal la rodilla porque nuestro pivot es pesado y no sabemos por qué, lo que va a ayudar su marca es que cuando él empuje y me lleve hacia arriba, voy a estar más liviana para hacer el pivot, ¿sí? Por más que usemos la flexión en la rodilla, podemos usar la flexión en la rodilla, pero esta intención diagonal va a hacer que mi centro no se caiga, porque muchas veces flexionamos y se cae nuestro centro y ahí es donde pesa. En cambio, podemos flexionar, pero con la intención de estar hacia esta diagonal y mi centro no se va a caer. Lo hago de espalda, si Sí. se dan cuenta. Ahora acá yo lo marco completamente lineal al piso. En cambio ahora empiezo a usar las diagonales. Una diagonal de un lado, una diagonal del otro lado. Pero en la mujer como movimiento es completamente diferente. Mostrar los dos, por favor. Muestro uno. Muestro en diagonal. El movimiento se empieza a ver mucho, mucho más estético, mucho más lindo y sobre todo hago que la mujer se inicie a ver más bonita, más bella de lo que es. ¿Qué te iba a decir? Entonces, como dijiste antes, tu marca y tu marca para mi pivot Sí. empieza cuando tu eje está en el centro. Digamos que vos no llegás hasta el eje y rotás. Vas a ir hacia el costado y cuando tu eje está pasando por el centro, empezás la rotación. Terminás de rotar cuando pasaste el eje completamente. Con la ayuda de las piernas. No te ayudás con el torso para pasar el eje, ¿no? Exacto. Todo Ok. esto está en la explicación en la clase anterior, donde nosotros explicamos el 8 atrás. Ahí está, te dejamos el link donde está toda esta explicación.
Obviamente, estos son algunos de los tips que nosotros utilizamos para mejorar nuestro baile. No, como les dijimos antes, nuestra idea es que ustedes crezcan junto a nosotros. Esta información que les estamos pasando, espero que les sirva. De todos modos, en Zoom tenemos nuestras clases virtuales, donde trabajamos en detalles todas estas cosas. Y bueno, quédense conectados porque tenemos una linda sorpresa para la próxima clase. Así que estén ahí, que tus maestros virtuales del tango tienen unas cositas súper lindas. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Abbiamo detto un noto in avanti,